En nuestro análisis anterior establecimos un hecho forense clave. El nombre de Dios, el Tetragrámaton, estaba presente en las copias más antiguas de la Septuaginta, la Biblia de los primeros cristianos. Ajá. Si no han escuchado esa primera parte, se sustituyó el nombre de Dios, de verdad les recomendamos pausar aquí y volver. Es la base de todo. Totalmente. Hoy abrimos el segundo expediente de este caso. La pregunta ya no es si el nombre estaba ahí. Eso ya quedó claro. La pregunta del millón es, ¿en qué momento exacto desapareció de los manuscritos? O sea, ¿quién dio la orden? Hoy nos metemos de lleno en la escena del crimen. Vamos a buscar, por así decirlo, huellas dactilares en los papiros, analizar el móvil detrás de esta desaparición y presentar las pruebas forenses que nos dirán no solo cuándo, sino por qué se tomó la decisión de eliminar el nombre. De acuerdo, me encanta el planteamiento. Todo investigador necesita un punto de partida, un lugar de los hechos. ¿Dónde nos sitúan las pruebas? Pues la evidencia es abrumadora y nos apunta a un lugar y a una época muy específicos. ¿A dónde? Siglo II de nuestra era, en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Ese es el epicentro, la zona cero de nuestro caso. Alejandría. Siempre aparece en la historia antigua. Pero a ver, ¿por qué ahí? ¿Qué tenía de especial ese lugar para convertirse en el origen de un cambio tan masivo? Es que no era cualquier ciudad. En esa época, Alejandría era el centro intelectual del mundo. Y lo fascinante es que los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, Ajá. como los famosos papiros Chester Beatty o los Bodmer, provienen precisamente de Egipto y de este periodo. ¿Y en ellos qué encontramos? En todos ellos, el crimen, digamos, ya se ha consumado. O sea, ya no está el nombre. Ya no está. En los lugares donde uno esperaría encontrarlo, sobre todo al citar el Antiguo Testamento, lo que vemos son las llamadas nómina sacra. Nómina sacra. Suena a término técnico, casi de código. ¿Qué son exactamente? Son, literalmente, nombres sagrados. Eran una especie de código o abreviatura que usaban los escribas cristianos para palabras muy importantes. Por ejemplo. Por ejemplo, en lugar de escribir la palabra completa para Señor, que en griego es Kyrios, escribían solo las letras KC con una rayita encima. Ya veo. Para Cristo, Cristos, usaban XC. Es una característica visual inconfundible de los manuscritos cristianos de la época. Ok, un momento. Esto me genera una duda importante. ¿Claro? Estamos hablando de un cambio radical. Y en esa época no había imprenta, ni email, nada. No, claro. ¿Cómo es posible que una práctica iniciada en Alejandría se extendiera por todo el Imperio Romano? Parece logísticamente casi imposible. Es una objeción totalmente lógica, y es la primera que hay que superar. Pero la evidencia nos ha demostrado que los textos viajaban a una velocidad que hoy nos parece sorprendente. ¿Tenemos pruebas de eso? Tenemos dos casos de estudio que son, bueno, como una prueba de velocidad postal de la antigüedad. A ver, cuéntame. El primero es el papiro P52. Es un fragmento diminuto, pero es el pedazo más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice? Contiene parte del Evangelio de Juan y se data entre el 125 y el 150. Lo increíble es que se encontró en Egipto. ¿Y dónde se escribió? El Evangelio de Juan se escribió originalmente en Éfeso, la actual Turquía, a cientos de kilómetros, cruzando el Mediterráneo. ¡Wow! ¿Y eso en tiempo qué significa? Significa que en un lapso de entre 27 y 57 años, el Evangelio no solo viajó de Turquía a Egipto, sino que ya se estaba copiando y distribuyendo allí. O sea, para la época eso es ir a la velocidad de la luz. Prácticamente. Y el segundo caso es un autor, Ireneo de Lyon. Él escribió su famosa obra contra las herejías en la actual Francia, alrededor del 180. ¿Ok? Pues bien, la copia más antigua de su libro apareció en Oxirrinco, de nuevo en Egipto, y data de apenas 20 a 50 años después. Increíble. Entonces la logística no era un impedimento real. Para nada. Un cambio en la práctica de copiado, una nueva moda entre escribas, si se originaba en un centro influyente como Alejandría, podía propagarse con relativa facilidad. De acuerdo, la objeción queda resuelta. Era posible. Eso nos lleva entonces a la parte más intrigante, el móvil. ¿Por qué hacerlo? Exacto. Esto no parece un simple error de copista, se siente deliberado, intencional. Aquí entramos en el terreno de las ideas, ¿no es así? Totalmente. Y el móvil es complejo. Tiene dos componentes que se entrelazan. Uno es filosófico, una idea muy potente que estaba, digamos, en el aire. Y el otro es técnico, un problema muy práctico. Empecemos por la parte filosófica.
¿Qué idea estaba en el aire en la Alejandría del siglo II? La idea principal viene de la filosofía griega. Recordemos, Alejandría era más griega que egipcia en su pensamiento. El gran centro intelectual. Exacto. Y allí fue donde el pensamiento judío chocó y se mezcló con la filosofía platónica. Y en el centro de esa colisión hay una figura clave, Filón de Alejandría. Filón, un filósofo judío, ¿verdad? Correcto. Un judío muy influyente que vivió un poco antes de la era cristiana. Y su gran proyecto fue intentar armonizar la Biblia hebrea con las ideas de Platón. ¿Y qué decía Platón sobre esto? Platón enseñaba que la deidad suprema es tan trascendente, tan perfecta, que está más allá de cualquier nombre. Nombrarla sería limitarla. Y Filón aplicó esa idea al Dios de la Biblia. Exactamente. Tomó esa idea platónica y la proyectó sobre el Dios de las Escrituras, llegando a argumentar que a Dios ningún nombre se le puede aplicar con propiedad. Pero esa es una contradicción directa con la propia Biblia hebrea. Frontal. En la Biblia hebrea, Dios revela su nombre, YHWH, y pide que se le conozca por ese nombre. Pero la idea de un Dios más abstracto, sin nombre, era muy atractiva para la mentalidad griega. Entiendo. Es una carambola histórica fascinante. Pero, ¿cómo sabemos que los cristianos de Alejandría leyeron a Filón? ¿Cuál es la prueba de ese contagio? Tenemos pruebas directas y contundentes. Primero, los grandes teólogos cristianos de Alejandría como Clemente y Orígenes estaban fascinados con Filón. Lo citan constantemente. Ok, lo leían. Pero la prueba material es aún más reveladora. Se trata del papiro PSI 11-120-77. ¿Qué tiene de especial? Es una copia de una obra de Filón del siglo III. Pero lo interesante es cómo está escrito. El escriba usó las nóminas sacra, esas abreviaturas cristianas. Ah, o sea que el copista era cristiano. Sin ninguna duda. Así que tenemos la prueba física. Los escribas cristianos no solo leyeron a Filón, sino que lo copiaban y distribuían. Estaban absorbiendo directamente esta filosofía. Vale, entiendo. La élite intelectual está impulsando esta idea de un Dios anónimo. Pero, ¿qué pasa con los escribas del día a día? Ahí es donde entra el segundo componente del móvil, el problema técnico. El problema práctico. Exacto. Esta idea filosófica cayó en un terreno increíblemente fértil, porque la mayoría de los copistas cristianos en el siglo II eran gentiles, no eran de origen judío. Y por lo tanto, No sabían leer hebreo. claro, el idioma. Imagina la escena. Eres un escriba en Alejandría. Te dan un manuscrito para copiar. El texto está en griego, que dominas. Pero de repente, en medio de una frase, te encuentras con 4 letras extrañas. Y, H, V, A. El tetragramatón. ¿No sabes qué son? Ni cómo se pronuncian. Para ti son caracteres ajenos. ¿Qué haces? Supongo que la solución más fácil es... Sustituirlo por un título que sí entiendes y respetas. Señor, Kyrios. La filosofía les dio la justificación teológica y la barrera del idioma les dio la razón práctica. Es la tormenta perfecta. Los filósofos diciendo que el nombre no es importante y los copistas que no sabían ni cómo escribirlo. Exacto. El caso parece muy sólido, pero hasta ahora es circunstancial. Necesitamos la prueba directa, la evidencia forense. ¿Podemos encontrar a un copista con las manos en la masa? Absolutamente. Y aquí es donde los manuscritos empiezan a hablarnos. Tenemos varias pistolas humeantes, pero la más clara es nuestra prueba A, el papiro Oxyrhine 3656. ¿Qué vemos en ese papiro? Este papiro es una instantánea del crimen en pleno proceso. El primer escriba, que claramente no sabía hebreo, llegó a los puntos donde debía ir el nombre de Dios y dejó espacios en blanco. Espacios en blanco. Sí, simplemente dejó un hueco. Su intención probablemente era que un colega que sí supiera hebreo los rellenara después. Pero eso no fue lo que ocurrió, ¿verdad? Exactamente. Lo que vemos es que una segunda mano, un escriba posterior, llegó y llenó esos espacios. Pero no los llenó con el nombre hebreo. Los llenó con Señor. Los llenó con la palabra griega Kyrios. Es la prueba visual irrefutable de la adulteración. Vemos el antes y el después en el mismo documento. Es increíble. Es como encontrar el borrador de un documento falsificado. Pero, a ver, ¿cómo sabemos que no fue solo un copista? Quizás su colega que sabía hebreo se fue de vacaciones. Es una buena objeción. Por eso necesitamos corroborar las pruebas. Y para eso tenemos nuestra prueba B, el Codex Marshallianus. Ok, ¿y qué nos dice este códice?
nos prueba que Kyrios fue una sustitución deliberada, no una simple traducción. En el texto principal, el escriba puso Kyrios, pero luego, en el margen, otro escriba hizo una anotación muy extraña. Escribió 4 letras griegas, pipi. ¿Pipi? ¿Qué significa eso? No tiene sentido. No tiene sentido en griego, pero es que no estaba escribiendo en griego. Estaba imitando, con letras griegas, cómo se veían las letras del nombre de Dios en paleohebreo. No puede ser. Sí. Si miras las 4 letras hebreas, Yavá, para alguien que solo lee griego, se parecen asombrosamente a las letras mayúsculas griegas pipi pipi. ¡Qué locura! De hecho, San Jerónimo se quejó de esto. Dijo que los ignorantes, por no saber hebreo, leían pipi, que esa nota en el margen es una confesión. Es un escriba diciendo, ojo, aquí donde ahora lees Señor, en el original había otra cosa, algo que se veía así. ¡Wow! Eso es demoledor, porque demuestra que eran conscientes del cambio. El caso parece cerrado, pero creo que había una pieza final, una, que sugiere que no todo el mundo aceptó esto. Correcto. Y esa es quizá la parte más humana de la historia. El cambio no fue universal ni instantáneo. Hubo resistencia. Y nuestro testigo clave de esa resistencia es el papiro Oxirrincos 1007. ¿Qué tiene de particular? Es un manuscrito cristiano, sin duda. Data del siglo III. Usa las nóminas sacra para la palabra Dios. Pero, y este es un pero enorme, cuando llega el momento de escribir el nombre divino, el tetragramatón no escribe Kyrios. ¿Y qué escribe entonces? Hace algo único. Escribe una doble letra yod, YY, que se parece a una especie de ZZ. Este era un símbolo que al parecer algunos grupos idearon para representar el tetragramatón. O sea, ¿una forma de preservarlo? Exacto, sin escribirlo en hebreo, pero también sin sustituirlo por Señor. Era un acto de preservación. Entonces, este papiro es crucial. Es fundamental, porque nos demuestra que incluso en el siglo III no todos los cristianos habían abandonado el nombre. Existían grupos que seguían luchando por conservarlo. No fue una rendición unánime. Juntemos todas las piezas entonces. ¿Cuál es el veredicto final de esta investigación? El veredicto, basado en la evidencia, es que la eliminación del nombre de Dios no fue un accidente. Fue resultado de una confluencia de factores en un lugar y tiempo muy concretos. Nació de una influencia filosófica en Alejandría. Sí, que buscaba hacer a Dios más abstracto, más anónimo, más acorde con el pensamiento griego. Y esta idea tan intelectual encontró un aliado inesperado en, la ignorancia de los escribas. Precisamente. Proliferó en un entorno donde los copistas, por desconocimiento del hebreo, no sabían cómo manejar el nombre original. Y esta sustitución, con el tiempo, no sería inocua. ¿Por qué? Porque generaría una ambigüedad teológica inmensa, haciendo muy difícil para el lector distinguir en los textos entre YHWH, el Padre, y su Hijo, a quien también se le aplicaba el título de Señor. El caso, textualmente, está cerrado. Hemos seguido las pistas a través de los siglos. Hemos viajado a las bibliotecas de Alejandría y examinado los frágiles fragmentos de papiro. Hemos identificado un móvil, los medios y presentado la evidencia forense. Pero todo este análisis nos deja con una pregunta final. Una para la reflexión. Si la eliminación del nombre fue un proceso tan complejo y deliberado, motivado por ideas ajenas a los propios escritos bíblicos, ¿qué implicaciones tiene para un lector moderno el redescubrimiento y la restauración de ese nombre? O sea, ¿cómo cambia la lectura de la Biblia cuando se conoce la identidad personal que hay detrás del título genérico de Señor?